En este primer servicio, y desde aquí les saludamos a todas las personas que nos miran a través de internet. Hay muchas personas que que entran a los canales que tenemos en internet, en YouTube, Facebook, Instagram y la plataforma de TikTok, ¿verdad? Que es el día de hoy es una de las más famosas y donde más se están reproduciendo los vídeos. Pero en YouTube también tenemos más de 350 suscriptores y muchos vídeos se están reproduciendo continuamente. Y que desde aquí de Panal de Miel podamos ser un canal de bendición, ¿verdad? Como algún momento. Y por lo general a mí me gusta alimentarme de buenas enseñanzas. Y he sido muy bendecido por YouTube y por internet, ¿ok? Por buenas predicaciones que me han animado, han sembrado una buena palabra en mi corazón. Y el día de hoy podemos ver ese fruto. ¿Me dejas el micro, por favor? Muy bien. En el día de hoy, si me pueden por favor acompañar, si trajeron una Biblia, ok, eso, gracias. Vamos a abrir por favor en el Evangelio y si no tienes una Biblia, luego te regalamos una Biblia. ¿Alguien no tiene una Biblia? Luego después le regalamos una Biblia, ok. Dice lo siguiente el Señor: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ok. ¿Sabes? En algún momento yo también entré por primera vez a una iglesia y me sorprendía lo que veía, ¿verdad? Yo llegué a una iglesia grande y veía al pianista, al baterista, y lo único que pensaba es cuánto cobrará la gente que está ahí, ¿verdad? Y claro, luego después comprendemos, ¿verdad?, que muchas de las personas que sirven a Dios, no es que te paga el hombre, sino que Dios empieza a bendecirte, ¿ok? Entonces es preferible que te pague Dios a que te pague el hombre, ¿ok? Y el día de hoy, si me pueden acompañar en el Evangelio de San Mateo, vamos a leer ahí una historia que está en el capítulo 22. Y dice la Biblia lo siguiente, Mateo capítulo 22. Por favor, si me puedes dar la traducción de Reina Valera, ¿ok? Y dice, mira que dice aquí en Mateo capítulo 22, dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, que dice, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos, que dice, muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿ok? Entonces el Señor que les va a hablar en parábolas. ¿Qué es una parábola? Bienvenido. ¿Qué es una parábola? ¿Ok? Es una historia en la que nos va el Señor es una historia que nos enseña a vivir la fe, ¿ok? Pero el Señor a la gente le hablaba en parábolas, pero a los discípulos luego los apartaba y les explicaba lo que significaba las parábolas, ¿ok? Porque una de las cosas que el Señor va a decir es lo siguiente: a ustedes les es
revelado o manifestado, conocer el misterio del reino de los cielos, que es una de las primeras palabras que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos es, versículo 2, semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Ok? Entonces, vemos como el Señor al pueblo, mejor dicho, a las personas que se acercaban a escucharle, porque una de las cosas es que el Señor no está buscando fans ni seguidores, ¿verdad? Él lo que está es buscando discípulos. Mateo capítulo 28 va a decir lo siguiente: vayan y hagan discípulos. Y la palabra discípulos viene de disciplina, ¿verdad? Y nosotros podemos tener dones, talentos, pero si no hay disciplina, que va a ser una de las bases fundamentales para la fe, creo que no vamos a poder llevar una vida cristiana en plenitud, ¿ok? Que esa va a ser una de las bases, la disciplina, ¿verdad? Y para este mundo necesitamos, o para cualquier cosa que hagamos necesitamos disciplina, ¿verdad? Para estudiar necesitas disciplina, para trabajar necesitas disciplina, y para el Señor también necesitamos disciplina. Va a decir lo siguiente el apóstol Pablo: disciplino mi cuerpo y lo pongo a mi servicio. Dice, no sea, dice, que yo prediqué la palabra, muchos se salvaron por mí y luego al final yo me pierda, va a decir el apóstol Pablo, ¿ok? Incluso, ¿sabes? Hay personas que quieren cambiar, y para cambiar lo primero que debemos que hacer es invitar a Jesús a nuestro corazón. Es lo más importante, ¿verdad? Y luego después vamos a necesitar disciplina para vivir la fe, ¿ok? Porque de la palabra discípulo se deriva la palabra disciplina, ¿ok? Entonces, para cualquier cosa que necesitamos, necesitas disciplina, ¿verdad? Para trabajar necesitas disciplina, ¿ok? Entonces, dice la Biblia lo siguiente, que el Señor les explicaba a sus discípulos el misterio de las parábolas. ¿Sabes? Cuando uno empieza a valorar las cosas de Dios, el Señor empieza a abrirte los ojos y empieza a mostrarte cómo funciona este mundo, las leyes espirituales que hay, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que está el reino de Dios y también está el reino de las tinieblas. El epístola de los Efesios nos habla que antes nosotros vivíamos en las tinieblas, que teníamos un velo puesto y que la oscuridad y las tinieblas nos cubrían, hasta que llegó el Hijo de Dios y nos hizo libres, abrió nuestros ojos. ¿Sabes? Dice en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando nosotros le hablamos a la gente de Dios, hay personas que viven en el pecado, o personas que viven en la religiosidad, porque esto no se trata, ¿ok? Esto no se trata, porque Dios no hace diferencia de personas, ¿ok? Esto se trata de tener un corazón sincero para buscarle. Y hay personas que tú le hablas de Dios y quieren saber más de Dios, ¿sabes? Porque tú fuiste un predestinado, dice la epístola de los Romanos, los que a Él predestinó, que desde antes de la fundación del mundo Él ya te conoció, dice Jeremías en el capítulo 1. Mira, ábreme por favor en Jeremías capítulo 1. Dice la palabra, por eso, ok, nosotros no existimos cuando llegamos al vientre de nuestra madre. Nosotros ya existíamos en la eternidad y Dios nos envió al vientre de nuestra madre, ok. Por eso, una de las cosas que el día de hoy el enemigo está haciendo es intentar aprobar el aborto, ¿verdad? Y ya en muchas ciudades y en muchos países tienen legalizado el aborto y no saben que el aborto es un asesinato, ¿verdad? Hace poco escuchaba el testimonio de una persona que decía, no estamos preparados para tener el bebé, no tenemos trabajo, y decidieron abortar. ¿Y saben qué ocurrió? Abortan y a la semana le entra el trabajo al chico que iba a cobrar 3,000 euros y luego estaba arrepentido. Digo, ¿por qué aborté? Justo ahora ya me entró el trabajo, ya podíamos haber sostenido a nuestro hijo. ¿Sabes? Porque si Dios te envía un hijo, no es para matarlo de hambre, ¿verdad? Un hijo, una hija es una bendición, ¿verdad? Y mira que dice, vino a mí pues palabra de Jehová, diciendo, antes, dice, que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama la atención es que
Yo no vengo de una familia religiosa, ni de una familia cristiana. Yo era el más pecador de mi casa, ¿verdad? A mí me gustaba el pecado. Es que a todos los de aquí les gusta el pecado. Ya está, es así. A la carne le gusta el pecado. Me gustaba el alcohol, era infiel, consumía a veces drogas. Pero sabes, la gracia de Dios me alcanzó. Yo no le estaba buscando. Él te busca. Él sale a tu encuentro. Saben, yo decía, bueno, ya cuando tenga 65 años, ahí ya me arrepiento, porque todas las personas del mundo saben que Dios existe. Todos saben que hay algo más. Y por eso van al horóscopo, ¿verdad? Al brujo, se meten a la religión, ¿verdad? Y me dicen, ¿ya te metiste a la religión? Yo le digo, no, a la religión no. Esto no es una religión, esto es que tú tengas una relación viva y personal con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Una relación diaria y continua. Y Él te va a mostrar su amor y te va a mostrar su gracia. Porque Él no viene a condenarte, ¿ok? La religión te tira el pecado en la cara. La ley te tira el pecado en la cara. La ley te condena, la religión te condena. Pero dice lo siguiente Jesús, que Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar. Mire, yo les digo algo. Yo, como les compartía, yo no nací en una familia cristiana, pero me hablaron de Dios, ¿verdad? Y entonces yo llegué a la iglesia y me gustaba escuchar la palabra de Dios. Yo decía, me gusta lo que el pastor predica. Llegué a la iglesia, pero no me gustaban mucho las alabanzas, ¿verdad? La primera vez que llegué me llevaron a la alabanza, la música, ¿verdad? A mí me gustaba el reggaetón, me gustaba la bachata, el merengue, ¿verdad? Y yo decía, pero esta música no conozco, ¿no? Pero, ¿sabe? Llegué y me senté. Lo que sí me gustó fue la palabra. Entonces, ¿qué hacía? Empecé a llegar a la iglesia de vez en cuando y decía, ¿qué hora empieza el culto? A las 11. Bueno, hasta las 11:45 están en alabanza. Digo, a mí la alabanza no me gusta mucho. Si me ponen un reggaetón, una bachata ahí, les doy clase, una salsa, ¿verdad? Y digo, bueno, a las 11:30 llego, ¿verdad? Entonces llegaba a las 11:30 y quedaba una alabanza y escuchaba la alabanza y digo, bueno, una alabanza soporto, ¿verdad? Pero así poco a poco la alabanza me fue endulzando y me empezó a gustar. Entonces llegué a la iglesia y como les digo, empecé a escuchar la palabra de Dios, y cuando salía afuera al mundo, mi vida seguía prácticamente igual, lo que sí con más fe, ¿ok? Pero dice la Biblia lo siguiente, que va a ser una de las enseñanzas básicas básicas, fundamentales y principales en el Nuevo Testamento. La enseñanza del reino de Dios, y la siguiente es la gracia de Dios. ¿Ok? Las dos yo creo que van de la mano. Y va a decir lo siguiente la palabra para que reviente Satanás. ¿Ok? Mateo capítulo 13. Siempre vamos al 13, ¿verdad? Mateo capítulo 13 nos dice que el reino de Dios es como una pequeña semilla, dice, de mostaza, y continúa hablando, ¿verdad? Del reino de Dios, que es un tesoro, y dice lo siguiente, y el reino de Dios es como una mujer que toma una medida de levadura y le echa, ¿verdad?, en la masa, y dice, y empieza a, ¿cómo se dice? A ver, amasar, ¿verdad? Hasta que todo se leuda. Por eso, si llegaste aquí, ya, tarde o temprano, el reino de Dios con poder vendrá por completo a tu vida. Amén. Un poquito, dice la Biblia, un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso todos aquellos que se me pegan, digo, tarde o temprano Dios te alcanzará y te tocará. Amén. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Porque parece que no pasa nada. Parece que no pasa nada. ¿Sabes? Llevo 12 años en el Señor. Yo fui el primero que me convertí. Y empezó a caer mi familia. Y continuó más familia. Y amigos. Y ahora, pues el Señor nos tiene aquí en panal de miel. Y he visto como no ha sido de la noche a la mañana, ¿ok? Porque no es de la noche a la mañana.
¿verdad? Cuando el agricultor siembra la semilla, tiene que esperar, ¿verdad? Meses, incluso hay árboles que tardan años en crecer, ¿verdad? Entonces no te preocupes, mi esposo no se convierte, mi familia no se convierte. Es cuestión solamente de tiempo. Porque no es por ti ni lo que hagas, será porque no diezmo, porque no ofrendo, será porque no oro, no. Es por la gracia de Jesús que ellos vendrán a los pies de Dios. Entonces llegué allí y me empezó a gustar lo que el pastor decía, y cuando salía, ¿saben? Yo empecé poco a poco a sentir la necesidad de Dios. ¿Y saben qué me pasaba? Yo sentía la necesidad de Dios, pero no había un cambio en mí. Todavía la vieja naturaleza se enseñoreaba. Y llegaba a las discotecas, yo no sé, aquí, yo creo que la mayoría de aquí son monjes y monaguillos, ¿verdad? Y digo discotecas y me abren así los ojos como que nunca han llegado a una discoteca, ¿verdad? Entonces llegaba yo a la discoteca y toda la noche ahí bebiendo, bailando. ¿Y saben qué hacía? Dice, a las 6 cerraban, ¿verdad? A las 6 sales de la discoteca, sales con mucha hambre, ahí te están vendiendo, ¿no? La comida, los bocatas. Entonces iba, desayunaba bien y luego me subía al vehículo. Y ahí miraba la hora y decía, ¿a qué hora empieza el culto? A las 11. Y digo, tengo 4 horas para dormir, 5 horas casi, no 4 horas para dormir. Entonces me tumbaba en el asiento del vehículo y me ponía a dormir. Por eso, no te sientas culpable, ¿ok? Jesús no te acusa. La religión te acusa, los legalistas te acusan. Dios no te acusa, Dios te ama, ¿ok? Dios te ama tal y como eres, pero sí ¿qué dice aquí? Mira, ¿qué dice aquí? Dice en Jeremías capítulo 1, dice, y te santifiqué desde antes, dice, de la fundación del mundo. Y yo digo, desde antes me santificaste, Señor, pero yo no era muy santo antes, ¿verdad? Entonces me despertaba, iba a la iglesia, iba con alcohol, iba medio mareado y llegaba ahí al culto, ¿verdad? Y decían, ¿cuántos dicen aleluya? Y yo, aleluya, y el que estaba al lado lo mareaba, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo ahí medio mareado, gloria a Dios, ¿verdad? Pero a mí me gustaba escuchar la palabra de Dios. Y ¿saben? No fue de la noche a la mañana que vino un cambio para mí. Y recuerdo que decían, ¿quién quiere pasar a oración? Y yo salí el primero, yo quiero pasar a oración porque yo tengo muchos problemas. Tengo problemas con mis padres, con mis hermanas, tengo problemas hasta allá. Ahora tengo problemas con la pastora. A ver, hágame una oración a ver si la pastora vuelve conmigo, ¿verdad? En ese tiempo éramos novios. Hágame una oración, y venían y me oraban, me ponían la mano en la cabeza. Y decía, recibe. Yo veía que la gente se tiraba, ¿verdad? Y ahí venían y me ponían la mano, recibe. Y digo, bueno, me va a romper la espalda, mejor me tiro, si no. ¿Verdad? ¿Saben? La Biblia dice lo siguiente, que el Señor, en la noche que lo van a entregar, de repente Él sale a encontrarse con el problema, ¿verdad? A veces el problema nos sorprende. ¿A cuánto les ha sorprendido el problema? ¿Verdad? A mí esta semana me sorprendí el problema y digo, uy, no estuve muy preparado para el problema, pero es normal, ¿ok? Es normal. Y la Biblia dice que al Señor no le sorprendían los problemas. Al revés, Él sorprendía los problemas, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor lo iban a capturar en esa última noche y llegaba Judas con una turba de soldados y de repente sale el Señor y se presenta delante de ellos y le dice, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice, yo soy. Y lo que dice yo soy, el problema se vino abajo. Se cayeron, dice, se desplomaron. Y dice que se volvieron a levantar y nuevamente les dijo, ¿a quién están buscando? A Jesús de Nazaret. Y dice que el Señor dijo, ya les estoy diciendo, yo soy. Por eso, una de las cosas que nos va a preparar para los problemas va a ser la oración, porque unos minutos atrás Jesús estaba orando. Jesús estaba en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, hay veces que
pastores han orado y la gente a veces se cae, ¿verdad? A mí una vez me ocurrió, yo sentí una presencia, cayó encima mío. Pero eso tiene que ser algo natural, ¿no? Uno no tiene que estar empujando a la gente para que se caiga, ¿verdad? A veces por creernos espirituales, o los ministros ahí, recibe, ¿verdad? Y hasta que no lo tumbas, bueno, si no te tumba el Espíritu Santo, te tumbo yo, ¿verdad? Y llegaba así a la casa de Dios. No estaba muy santificado, como a lo mejor muchos de aquí no están muy santificados. Y como uno también está en ese proceso de santificación, ¿verdad? Dice la Biblia, antes de que nacieses te santifiqué. ¿Sabes? Cuando tú oras, cuando tú vas a la palabra de Dios, Él empieza a limpiar tu vida. Él empieza a darte vida. Tus ojos se empiezan a abrir. Tu vida empieza a ser santificada. Muchas de aquellas cosas malas, perversas, sucias empiezan a ir. Y empieza a entrar la vida de Dios en ti. Y muchos de aquí no estábamos muy santificados cuando estábamos en el mundo. Pero Dios, ¿sabes? Tiene sentido del humor. Y dice en Corintios que Él nos llama. Primera de los Corintios, dice en el capítulo 1, dice que Él no llama a lo sabio de este mundo, ni lo inteligente de este mundo, sino a lo vil y lo menospreciado, lo que el mundo desecha y rechaza, es lo que Él llama. Y mira, dice, antes de que nacieses te santifiqué y te di, ¿qué dice? Por profeta a las naciones. Y el Señor a muchas personas envió a este país, ¿verdad? Y la causa fue la necesidad, el hambre, la persecución que a lo mejor había en tu país. Pero quiero decirte que Dios te trajo a este país con un plan. Dios te trajo a este país con un propósito, con un plan de bendición, con un propósito de bendición. Pero muchos no han entendido eso, ¿ok? Que el día de hoy podamos entender, ¿ok? Que si estamos aquí en esta tierra, en Boadilla, Madrid, España, no sé de dónde vivas, Dios te trajo con un plan. Dios no te trajo para que tú te mueras de hambre. Dice la Biblia que Él ama al extranjero, ama al huérfano. Y la mayoría de aquí son extranjeros, ¿verdad? ¿Cuántos extranjeros hay aquí? ¿Hay algún extranjero aquí? Dos manos. Bueno, tres por ahí. Tres decía mi pastor, ¿verdad? Tres extranjeros. Entonces Dios no te trajo, ¿ok? Dios no te trajo para que tú seas un esclavo. Dice Eclesiastés capítulo 10, dice, vi príncipes que andaban como siervos y siervos que andaban como esclavos. ¿Sabes? A veces una de las cosas que me doy cuenta es que es de que debemos de saber quién nosotros somos. Porque el diablo va a venir, ¿ok? A decirte que en los problemas que tú tengas, en la dificultad, te va a venir y va a hacerte dudar de quién tú eres. Que es una de las primeras pruebas que va a pasar Jesús. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás en este desierto? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás en esa condición? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes miedo? Todos hemos tenido miedo, ¿ok? Pero poquito a poquito Dios va formando nuestro carácter. Y, ¿sabes? Va a llegar el momento, porque claro, estamos en la universidad de Dios. Y conforme tú vayas pasando los cursos de Dios, Dios te irá... A ver, ¿cómo les explico esta parte? Los enemigos que tú tenías el año 2022 no serán los mismos que tengas este año 2023. A veces Eclesiastés va a decir lo siguiente: nunca diremos con inteligencia que el tiempo pasado fue mejor. Porque a veces nosotros decimos, cuando era joven, ahí estaba bien. Ahí estudiaba, tenía muchos amigos, tenía plata, porque mis padres me daban dinero, las chicas me seguían o los chicos. El día de hoy todo eso cambió. Y eso es una mentira de Satanás. ¿Ok? Porque la Biblia dice que el tiempo futuro es el mejor, a pesar de la prueba que podamos estar el día de hoy enfrentando. Todos de aquí estamos siendo probados. En algo estás tú siendo probado. Pero esa prueba es para que tú puedas ver la gracia de Dios, puedas ver cuánto Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás aquí para leer? Eso, dale un fuerte aplauso a Jesús. A Él sea la gloria. Ok, dice la Biblia:
te santifiqué y te envié por profeta a las naciones. A ver, mira al que tienes a tu lado, a ver si tiene cara de profeta, a ver. Así también, ok, yo llegué a la iglesia y me veían, este no tiene cara de ser un bandido, ¿verdad? Pero sabes, la gracia de Dios me cambió y me transformó. Y el día de hoy, no puedo decir que sea por mi inteligencia, mi fuerza, mi sabiduría, sino que es por su gracia. Así va a ocurrir también contigo, ¿ok? Dice la Biblia entonces, yo le dije, Señor, Jehová, o Yahvé, dice en otras traducciones, ¿verdad? Reina Valera dice, Jehová, he aquí no sé hablar porque, ¿qué dice? Soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy para librarte, dice Jehová. ¿De cuánto Dios te ha librado? He estado a punto de morir y Dios puso su mano. Recuerdo que cuando iniciamos Panalimir llegaba a Boadilla del Monte en una madrugada y de repente estaba conduciendo, ¿verdad? Y de repente mis ojos se cerraron y me dormí conduciendo. Pero ¿saben qué ocurrió? De repente escuché un golpe, ¡pac! Sonó y me volví a despertar. Y cuando miro al retrovisor le había dado un conejo. Y digo, si no es por ese conejo, me hubiese sufrido un accidente, ¿verdad? Algunos a lo mejor dicen, hey, pero pobrecito el conejo, que se hubiese ido el pastor en vez del conejo, ¿verdad? Pero ¿sabes? Dice la Biblia, ¿ok? Si el Señor cuida a los pajaritos, dice, los pajaritos, dice, que ni siembran ni ciegan, y vuestro Padre los cuida y los alimenta, dice, ¿cuánto más no valéis vosotros? Y luego le dice a los discípulos, gente de poca fe, ¿cuánto más vales tú que un animal? El Señor dice lo siguiente, daré vidas por ti, pueblos por ti, naciones por ti. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un predestinado, llamado desde la eternidad. Hace poco escuchaba una historia de un conocido, un vecino. Y saben, algo que les brilla a ellos encima es el 19. Y el número 19, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ok? Puedo entender que en esa familia Dios tiene un plan grande. Pero a veces las personas no quieren alinearse al plan de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros no comprendemos y no entendemos los problemas. Ellos estaban en su país muy a gusto. ¿Qué pasó? Cayó el coronavirus. Y el coronavirus se llevó, es un matrimonio, ¿ok? Era un matrimonio con sus niñas. Y el coronavirus, por la negligencia de los médicos, se llevó a la madre. Entonces ellos obligatoriamente les tocó salir para España. Y a veces nosotros no comprendemos los problemas y las dificultades. Sin embargo, Dios tenía y tiene un plan grande para esta preciosa familia. Y por eso dice el Señor, vidas daré por ti. Porque si hay alguien que no quiere que yo te salve, yo mismo me levantaría a pelear por ti. A veces hay cosas que no avanzamos a entender y a comprender, ¿ok? A veces la muerte, ¿verdad?, puede resultar algo trágico. Pero, ¿saben? La Biblia dice lo siguiente. Pablo dice lo siguiente. Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en verdad, las personas que parten para la eternidad, si se fueron con Jesús, ahí dice la Biblia que Dios va a enjuagar toda lágrima y habrá descanso. Porque esta vida, quieran o no, todos los de aquí estarán conmigo. Con una de las palabras que Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción. ¿Cuánta aflicción tuviste esta semana? ¿Tuviste aflicción esta semana? Seguro que sí. Y si no tuviste aflicción esta semana, no sé, estuviste por Marte, no sé en qué lugar estuviste. Todos pasamos aflicciones. Esta vida a veces se resiste, ¿verdad? Hay sufrimiento. Pero sabes, Dios no vino para complicarnos. Dios vino para ayudarnos a vivir, y yo creo que a vivir bien. Sabes,
proceso que me ha tocado a mí vivir, ver a mi niña en la incubadora, verla afligida. Pero el Señor me daba una palabra y me dijo, dile al justo que le irá bien y que todo va a ir bien a pesar de lo que estoy viendo. No me gusta ver lo que estoy viendo. Ver a mi hija que está con 200 pulsaciones por minuto, ¿verdad? Dije, yo no sé si va a resistir. Me decían que la iban a tener que intubar, que si seguía así. Pero una de las cosas que hice es descansar en Dios. Y sabes, el día de hoy la peque está bien. La madre también le tocó, le hicieron cesárea. Y no es una situación fácil. Pero sabes, cuando tú le entregas tu vida al Señor, todo está bajo su control. Al final dice la Biblia que tú vas a ver su bondad y su amor. Y le doy las gracias al Señor por estos procesos que nos toca vivir, porque sabes, nos da más confianza, más fe. Y la Biblia dice en Romanos que el Señor añade un peso de gloria, más unción. Nos da autoridad para cuando a nosotros nos toca compartir la palabra, que no se hable solamente a la carne, sino que las almas, el espíritu se ha tocado. Entonces, dice lo siguiente, dice, no temas, dice delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Y también en la parábola, ¿verdad? Mateo capítulo 22 nos va a hablar. Quiero decirte algo, dicen los profetas, el profeta Amós, prepárate para encontrarte con tu Dios. Estamos preparados para encontrarnos con Dios. ¿Ok? Pero la gracia de Dios te va a ayudar, tranquilo. La gracia de Dios te va a ayudar. ¿Ok? El espíritu de la gracia, dice la Biblia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Él me da algo sin que yo me lo merezca. Él me regala la salvación sin que yo me lo haya merecido. Yo fui malo, fui pecador, pero Él envió a Jesucristo a morir por mí en la cruz y dijo, hijo, yo no quiero que tú te pierdas, te voy a regalar la salvación. Porque no hay sacrificio, que es una de las cosas que te enseña la religión, ¿ok? La religión te dice, pórtate bien y te vas al cielo. Y cuando vamos a la Biblia te abre los ojos. Por ejemplo, en Isaías dice, no hay obras de justicia que pueda hacer el hombre que le puedan salvar. O incluso hay obras, ¿verdad? A veces, por calmar la conciencia, cuando yo no conocía a Dios me pasaba, ¿verdad? Buscaba un pobre para darle, quieres de una u otra forma calmar tu conciencia. Pero el único sacrificio que a Dios le agradó fue el de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Recibirle y decirle, Señor, aquí estoy, recibo tu salvación. Ayúdame a conocerte. Y Él lo hará, ¿ok? Ahora, también va a necesitar disposición nuestra. Porque yo puedo hablar y puedo decir, Jesús, te recibo. Y no me disciplino a buscarle, no me disciplino a discipularme, no me disciplino a conocerle. Entonces ocurrirá lo que dice en Mateo capítulo 25. Muchos llegarán en aquel día y dirán, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, nunca te conocí. Yo te quise salvar, pero siempre tú tiraste por tu lado. Lo que tenías era una religión, algo que te calmaba la conciencia. Por eso, dice Salmo 1 y Josué 1, que si tú vas al libro de la ley de día y de noche, vas a hacer prosperar tu camino. ¿Tu camino en qué? En la fe. De día y noche, un poquito de la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Un poquito y tú vas a ver lo que te va a empezar a bendecir la palabra. Te va a empezar a santificar. Yo quería cambiar y no podía, pero de repente empecé a ir todos los días, un poquito leía la Biblia y ya el pecado no se empezó a enseñorear de mí. Yo quería dejar el alcohol, no podía, pero la palabra me dio fuerza, me dio ánimo, me dio fe, esperanza, aunque a veces caes. Pero lo importante no es que te caigas, ¿ok? O mejor dicho, no te enamores del suelo. ¿Qué es lo que le puede pasar a una persona? Enamorarse del suelo y quedarse ahí siempre tirada. Si no dice la Biblia, el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Levántate nuevamente. Si caíste, levántate. En esta vida todos vamos a caer y vamos a tropezar porque la Biblia lo dice, ¿ok? Inevitable es que vengan tropiezos. Pero hay, dice, de quien los ocasiona. Que el Señor nos guarde de ser tropezadero, ¿verdad? Pero dice también en el libro de los Proverbios, el justo se vuelve a levantar 7 veces. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que está encarcelada? Enamorarse del carcelero, ¿verdad? El creer, ok, que esa es la mejor vida. Estar en la cárcel, estar en el pecado, estar en la esclavitud. Y dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres. Y dice, extendió, que dice, Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí he puesto, dice, mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día, dice, sobre naciones y sobre, ¿qué dice? Reinos, ¿verdad? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? ¿Verdad? Qué curioso que justo esta mañana, ¿verdad? No ha sido algo voluntario, pero oraba en este texto, ¿verdad? Esta mañana, lo oraba Marta, ¿verdad? Estaba orando esta mañana este texto. Pero mira qué dice, he puesto mis palabras en tu boca. Tú con lo que tú hablas tienes poder. Lo que tú dices tiene poder. ¿Y cuánto hemos hablado mal cuando vivía lejos de Dios hablaba mal? Y ahora también con el Señor a veces hablo mal. ¿Y cuánto poder tiene lo que nosotros decimos y hablamos? Por eso debemos de tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Porque Proverbios 18 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y todo aquel, dice, que hable, dice, comerá de sus frutos. Y por eso es que muchos de aquí, y me incluyo, fuimos marcados desde la niñez. Por nuestros padres, por los profesores, te dijeron eres un inútil, no vales para nada, no vas a llegar a hacer nada. Y te marcaron. Desde la niñez te pusieron un freno, porque sus palabras de maldición te marcaron desde niño. Y el día de hoy muchos no se dan cuenta que fue esa palabra que se dijo sobre ti, esa palabra de maldición, lo que te ha frenado y lo que te ha lastrado hasta el día de hoy. Pero sabes, el Señor vino dice Lucas 4:17, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para darte buenas noticias. Dios se llevó la maldición en la cruz. Dios se llevó la maldición en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Dios rompió la maldición en la cruz. Y a mí me decían, no vales para nada, eres un inútil, no vas a llegar a hacer nada, ¿sabes? Yo lo que emprendía lo dejaba a medias. Me ponía a estudiar, lo dejaba a medias. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, todo cambió. Porque cuando Jesús llega ya con su bendición plena, empecé a estudiar, me saqué los estudios, porque yo había dejado los estudios, porque vienes marcado desde pequeño. Por eso cuidado con lo que tú le dices a tus niños. Háblales bien, vas a ser el mejor estudiante, el mejor doctor, el mejor futbolista, vas a ser el mejor arquitecto, pastor. Mi hijo me dice, nosotros somos pastores, papi. Y yo le digo, sí, hijo, claro. Y ya le dije a la profesora que nosotros somos pastores. Yo le digo, a mis hijos yo les bendigo todas las noches. Y tengo el niño con 3 años ya sabe leer. La niña también que es muy inteligente, ¿verdad? Pero el niño no salió, a los 3 años ya sabe leer. 4 años empezaron a evaluarla en el colegio. ¿Qué le pasa a este niño? No es normal, ¿verdad? Tiene 4 años, ayer estábamos jugando al Monopoly. ¿Alguien ha jugado al Monopoly? Con 4 años coge, saca la tarjetita y lee mejor que yo. Pasa por la salida y cobra 200. Papá, 200. Y tiene 4 años. Pero tú crees que es por mi sabiduría, por mi inteligencia, por mi cara bonita. Que claro, yo tengo una cara bonita, ¿verdad? Tú tienes que creerte, ¿ok? Tú tienes que darte valor, hazte bien a ti. Tienes que levantar tu autoestima. No. Es por la palabra de Dios, es por la presencia de Jesucristo. Yo le digo, Jesucristo, marca tú la diferencia en mi casa. Jesucristo, marca tú la diferencia en Panal de Mier. Y sabes, Él lo está haciendo en mi casa y lo va a hacer también aquí en Panal de Mier. Amén. Entonces, dice la Biblia, te he puesto, dice, para arrancar, a ver, dame el versículo de arriba, a ver. Dice, para arruinar. Dice, puesto, dice, lo primero que me llama la atención es que dice, he puesto mis palabras en tu boca. Por eso, ¿sabes? Una de las cosas que el Espíritu Santo hará cuando tú vas a su palabra es empezar a escribir su palabra en tu corazón. Y te va a empezar a enseñar, te va a enseñar a hablar bien, ¿ok?
Porque vemos el poder que hay en el hablar bien. Y no solamente, ¿verdad? A veces dicen, habla positivamente. No. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Cuando tú proclamas la palabra de Dios, dice, mi palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. La palabra de Dios dice, purificada 7 veces. A veces la gente dice, no, el positivismo, tú hablas bien. Pero tú puedes hablar bien, pero si tú tienes una vida corrupta, mala, si tú vives lejos de Dios, ya por mucho que tú hables bien, no te va a funcionar. Porque dice la Biblia, al impío no le va a ir bien. El pecado lo alcanzará. Pero conozco a mi vecino que es impío y es malo, es hijo de chupacabras, de Satanás. ¿Sabes? Es la gracia de Dios que todavía lo cubre y que no deja que el juicio de Dios se desate, porque Dios ama las almas. No vine, dice la Biblia, que las almas se pierdan, sino para que se salven. Y cuando tú vas a la palabra y te empiezas a llenar de Dios, dice la Biblia lo siguiente: lo que abunda tu corazón, habla la boca. Entonces tú empezarás a proclamar, dice la palabra, no hablamos por vista, sino por fe. Señor, estoy enfermo, pero esa es una situación que se ve en lo natural. Pero tú has dicho que he sido sano por la llaga de Jesús. Señor, estoy en crisis, pero tú has dicho, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Tú has dicho que te llevaste la pobreza en la cruz. Yo soy rico, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo va a decir, y les van a tachar de locos. Dice, pero bendita locura, dice Pablo. Porque ustedes verán la fe, verán el poder de Dios, verán la respuesta de esa fe, de esa creencia en Jesucristo. Porque, ¿sabes? Cuando uno empieza a edificar, cuando uno se empieza, a ver, ¿cómo les explico? ¿Verdad? Dice Mateo capítulo 7, el que edificó, dice, su vida en la roca, ¿verdad? Nos habla de la roca y nos habla de los que edifican en la arena. Dice, los que edifican en la roca, vendrá el problema, la dificultad. Dice, y van a permanecer firmes. Pero los que edifiquen en la arena, que es donde el mundo, los que viven lejos de Dios están edificando en la arena, viene el problema, la dificultad y se los lleva con todo. Pero cuando edificamos en la roca, una de las cosas que va a ocurrir es que uno empieza a ir para abajo, ¿verdad? Por ejemplo, este lugar, este edificio, para construirse, empezaron que primeramente a edificar para abajo, y dependiendo de la altura que crezca este edificio, pues también va a depender de qué, de la profundidad. Entonces, en la fe parece que al principio se pierde, ¿verdad? En la fe parece que al principio se pierde porque vas para abajo. ¿Qué pasó? Creo en Dios y de repente estoy enfermo. ¿Qué pasó? Creo en Dios y de repente estoy como en pobreza. ¿Qué pasó? Creo en Dios y estoy en este problema, en esta dificultad. ¿Verdad? Dice el salmista, Señor, ¿por qué dirán las naciones? ¿Dónde está nuestro Dios? Tarde o temprano, tu fe empezará a levantarse, empezarás a crecer. Y los que te vean dirán, yo también quiero. Pero sabes, habrán pasado 15, 20 años. Y 15, 20 años perdidos. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: hoy es el día de salvación. Hoy tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Hoy tú tienes que hacer un cambio. Hoy tienes que edificar tu fe. Ya creíste, ahora da ese siguiente paso. Porque el anhelo de Dios es bendecirte. Ahora, yo soy el que... Mira, ni el diablo puede impedir que Dios te bendiga. Dios ya ganó la bendición por ti, como lo vamos a ver ahora. Ahora, el que puede oponerse a la bendición de Él, somos nosotros mismos. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío para escoger, dice. 2 caminos les presento, dice en Deuteronomio: el de la bendición y el de la maldición. Escoja. Yo cuando escuché este verso dije, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Y dice lo siguiente, ¿ok? Mira que te he puesto, dice, en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro
mi palabra para ponerla por obra. Oye, mira, ahora, ¿qué vamos a hacer en la oración? ¿Qué vamos a hacer en la oración, Doris? ¿Qué vamos a hacer en la oración, Marta? Vamos a decirle, Señor, tú has dicho que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Papá, apresura tu palabra para ponerla por obra en mi casa. Está sembrada ya la semilla. Papá, apresura tu bendición sobre mi hogar. Apresura tu bendición sobre mi familia. Amén. Entonces dice la Biblia, ¿ok? Mateo capítulo 22, que el reino de los cielos, le decían al Señor. ¿Y dónde está el reino de los cielos?, le preguntaban. ¿Sabes? La Biblia dice que donde están 2 o 3, ahí está su reino. El salmista va a decir lo siguiente, que ahí donde la congregación dice los santos. A ver, mira el que tienes a tu lado, a ver si es santo. Ahí el Señor envía salvación y vida eterna. ¿Sabes? Hay unción, hay poder cuando los hijos de Dios se reúnen. A mí venían y me hablaban de Dios. Yo recuerdo que una vez estaba sentado, estaba tomando una cerveza y una mujer vino y me entregó un folleto y me dice, reconcíliate con Dios. Y yo le dije, pero yo no estoy peleado con Dios. Yo ni sabía. Mira, ¿cuánta gente el diablo le ha engañado que no está peleada con Dios? Y el diablo le dice, no, tú estás bien. No, tú sigue así, ¿no? ¿Verdad? Le habla y le susurra. Y pero yo no estoy peleado con Dios, yo no tengo ningún problema con Dios. Pero luego después me di cuenta que es verdad, yo vivía una vida que le desagradaba, pero que Él nunca fue y me tiró el pecado en la cara, sino que poco a poco Él me fue mostrando cómo agradarle. Ahora yo decidí así hacerlo. Pero cuando tú empiezas a conocer su amor, decides dar ese paso y decir, Señor, sí, yo quiero agradarte, quiero vivir una vida para agradarte. Porque a veces nos cuesta dejar nuestra vida, ¿verdad? Y la Biblia dice lo siguiente, el que quiera, dice, salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por mí, ese la va a hallar. Eso los van a encontrar. Los que pierdan su vida por Jesucristo, dice que entonces encontrarán la verdadera vida. Y tanto a ti como a mí, a veces dice, ay no, Señor, yo tengo mis planes, mis proyectos, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y como nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta dejar nuestra vida, nos cuesta dejar nuestras cosas, pero al final te vas a dar cuenta que lo de Dios es mucho mejor que tus planes, tus deseos y tus anhelos. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, para ir cerrando, ¿ok? Y el resto luego continuamos. Que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué dice? No quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, ¿ok? La Biblia dice que su iglesia, la iglesia de Jesús, es la novia de Jesús, ¿ok? La Biblia dice que el Señor está preparando unas bodas y que cuando se termine este sistema, ¿ok?, en el que día de hoy vivimos, su iglesia se casará con el Señor, ¿ok? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, 20, 21, nos dice, prepárense para las bodas, que las bodas ya están, dice, están a las puertas, ¿ok? Y dice, mira, dice, venid, dice, a las bodas, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Pusieron excusas, ¿ok? ¿A cuántas personas a mí también me pasó, ¿verdad? Me invitaban a los retiros, me invitaban a los cultos, me invitaban al discipulado, me invitaban a la oración y decía, ay, no, es que tengo que trabajar. Ah, no, es que hoy es la fiesta de mi papá, ¿verdad? Y encima a veces mentimos, ¿verdad?
Oye, es el cumpleaños de mi papá. Pero yo conozco a tu papá cumpleaños en febrero y estamos en agosto. Perdón, que me equivoqué de mi abuelito, es que yo confundo, a mi padre le digo papá y a mi abuelito le digo papá Ramón, de mi papá Ramón, no me dejaste terminar. ¿Verdad? Excusas. ¿Sabes? La mejor decisión que tú has hecho es el día de hoy haberte tomado tiempo para llegar a la presencia de Dios, para llegar a la casa de Dios. Por eso date un fuerte aplauso, tú, para ti. Ese aplauso para ti. Porque nuestro mejor y mayor recurso es el tiempo. Y si tú inviertes para Dios, y si tú inviertes en tu vida, tú inviertes en la fe, vas a cosechar más adelante los beneficios del reino de los cielos, los beneficios que Jesús ganó por ti en la cruz. Muchas personas ponen excusas, por eso ya no pongas más excusas, ¿ok? Dios preparó, dice, el banquete, lo extendió, dice, hijo, ven, siéntate, sírvete. No es que me tengo que ir a hacer mis cosas. El banquete se preparó, la comida se va a terminar. Unos recibirán más, otros recibirán menos, otros no recibirán nada. Pero que la mesa se termina, se termina. Por eso a veces dice, ¿y por qué al hermano le bendicen más? No, simplemente él decidió tomar más de la mesa que está ya preparada y lista. Y dice que el Señor le envió siervos y les dijo, ¿ok? A ver, dame el versículo 7. Mira que dice el versículo 7. Gracias, Jaque. ¿Ok? Dice, al oírlo, dice... vale, el versículo 6. Dice, mataron, ¿ok? Mataron a los siervos, ¿verdad? Y los afrentaron. A veces los empiezan a hablar mal, ¿verdad? De los pastores, de los ministros. No, eso es para engañar, para lavarte la cabeza, para sacarte la plata. Mira, nosotros solamente somos mensajeros de Dios. Exponemos la palabra, ¿verdad? Si hay algo que yo diga algo en contra de la Biblia, ven, dímelo, ¿ok? Pero la gente se enfada con nosotros, ¿verdad? No se enfada con Dios. A veces se enfadan con el mensajero. No te enfades conmigo. Si quieres enfadarte, enfádate con Dios. Él me mandó a que te dé esta palabra. Pero se la toman con los mensajeros y siervos. Y por eso dice el Señor que Él se enfadó mucho. Versículo 7. Porque dice, ellos no tienen la culpa, solamente son enviados, como tú fuiste enviado. Por eso, ¿ok? Si te atacan en tu trabajo, en tu casa, que sepas que no es por ti, sino es la palabra de Dios. El diablo se va a levantar en contra de la palabra. No le gusta la palabra. El diablo tiene miedo de la palabra de Dios. Hay personas, a lo mejor que están aquí, que sienten miedo y dicen, ¿qué es este miedo? ¿Y por qué? No, el enemigo quiere sembrar ese miedo para que tú no conozcas la verdad, dice el Señor. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice, ¿ok? Dice, al oírlo, dice, el rey se enojó y enviando, dice, sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quién hay digno? No hay nadie digno, ¿ok? El único digno, dice en Apocalipsis, fue el león, dice, de la tribu de Judá, Jesucristo. El único que vivió una vida santa, una vida limpia, una vida pura fue Jesús. El único que obedeció los mandamientos de Dios fue Jesucristo. ¿Quién es digno? Pero ¿sabes? Dios por su gracia y misericordia apartó a unos cuantos para hacerlos dignos. La Biblia dice que Él quiere salvar a muchos, pero ¿cuántos quieren dejarse salvar? ¿Cuántos quieren entrar en esa plenitud de vida a la que llama Jesucristo? He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, esto no significa que no haya problemas, como habíamos estado hablando antes. Habrá problemas, pero Dios te ayudará en esos problemas, ¿ok? Dios te dará la victoria en esos problemas, ¿ok? Dice, verso 9, id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. ¿Sabes? En Lucas dice, llamen a los cojos, ciegos, mancos. Dice, y que mi casa, dice, se llene. Esfuércenlos para que mi casa se llene. Y dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos
y buenos a las bodas. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Ves? Me llama la atención, malos y buenos, ¿verdad? Hay gente que tiene buen corazón, hay gente que no tiene buen corazón, pero el Señor viene y hace un trasplante de corazón y te trasplanta un buen corazón. Dice, llamó a malos y llamó a buenos. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, ¿verdad? A ver, mira al que tienes a tu lado y a ver si está vestido de bodas. A ver, ¿hay alguien que esté vestido aquí de bodas? A ver. No estaba vestido de bodas. ¿Sabes? Esto no es el traje, ¿verdad? Porque a mí a veces, el otro día José Ángel me decía, estaba en chándal, ¿verdad? Había salido corriendo de mi casa despeinado, apenas me había lavado los dientes, ¿verdad? Y me dice, y me mira José Ángel, dice, no te ves igual sin el traje. Con el traje te ves de una forma, sin el traje, dice, pareces otra persona. ¿Sabes? Ese traje es Jesucristo. El traje es Jesús. Qué diferente nos vemos cuando tenemos a Jesús. Y qué diferente nos vemos cuando no está Jesús en nuestra vida. Porque uno puede vestirse bien, tener un buen traje, pero si dentro no está Jesús. Dice la Biblia que Moisés, la gente le veía y la cara le reflejaba. ¿Sabes? Porque Dios estaba con él. Y Dios está contigo. Y Dios hará la diferencia en ti. Por eso hoy tú tienes que recibir a Jesús. El traje es Jesús. Entró este hombre con religión, con sus cosas, y dijo, no, yo me salvo, pero ¿sabes? No recibió a Jesús. Todos habían recibido a Jesús. Ese traje es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, entonces el rey dijo, verso 13, a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y Mateo capítulo 25 dice que muchos en aquel momento querrán entrar y no van a poder porque la puerta se cerró. El día de hoy Dios tiene la puerta abierta. Ahora somos nosotros los que decidimos. Muchos son llamados. Dios llama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿cuántos escogen el llamado de Dios? ¿Cuántos escogen la bendición de Dios? ¿Cuántos escogen el día de hoy y le dicen, Señor, aquí estoy? Papá, si tú existes, sabes, yo quiero que tú me muestres que existes. Yo quiero que tú me bendigas. Amén. Amén. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Ahora voy a ser yo el que decida, ¿ok? Junto con la gracia de Dios, disciplinarme a conocer más al Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana, papá. Gracias, Padre, una vez más. Señor, que tú siempre, Padre amado, siempre nos ayudas, papá. Yo quiero bendecir, Padre, a tu pueblo. Quiero bendecir cada preciosa persona que está aquí, Señor. Papá, los pongo en tu presencia. Bendíceles, ayúdales, libértales, papá, en el nombre de Jesús, Señor, que puedan experimentar tu gracia, tu amor, tu favor y tu bendición abundante, Padre. Gracias, querido Padre, te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Y todos, ok, todos los que quieran honrar a Dios pueden hacerlo. Si estás agradecido con Dios, ok, puedes hacerlo. Todos los que quieran honrar a Dios con sus diezmos, primicias, ofrendas, que Dios les bendiga, ok.